Hola a todos. Hola, 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 esperando a que podamos conectarnos. Hola, hola, David, Sofía. Buenas tardes. Andrés, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en este live de hoy, sábado, que tenemos un maravilloso invitado aquí en Quedaste. Aprovecho para saludarlos, para agradecerles su apoyo, su compañía y esperemos a que se conecte un poquito más la gente para arrancar y contarles algunas noticias. Entonces empecemos por decir que empecemos por decirles que, bueno, que bienvenidos, que muy buenas tardes. Estoy con ustedes, yo soy Adriana Romero y para empezar me parece que lo mejor es contarles a quienes están aquí acompañándonos pero no lo saben, qué es Quedaste.co. Quedaste.co es una plataforma que une el talento con la oportunidad, el talento de actores y actrices con la oportunidad de trabajo. Y es una plataforma que hemos creado algunos actores y algunos diseñadores de contenido web y para justamente lograr democratizar mucho más la posibilidad de acceder a las buenas oportunidades laborales, tanto en televisión como en teatro, en cine, en publicidad. Y por eso estamos muy contentos hoy de iniciar este nuevo ciclo de live con grandes actores y actrices que han sabido dar el salto del estudio o del mundo del teatro, por ejemplo, o del mundo del trabajo, pero más independiente, a la televisión o al teatro más comercial o al cine. Entonces, hoy tenemos con nosotros a un actor, director, a quien le tengo un enorme cariño porque somos graduados de la misma academia. Y antes de darle entrada a Johan, quiero invitarlos a que se inscriban en quedaste.com, es el nombre de la plataforma. Se inscriban, hagan su perfil, háganlo bien hecho, pongan las fotos, el reel, llenen todos los espacios del perfil, porque ese es el primer paso para dar la posibilidad a productores y buscadores de talento de encontrarlos y que ustedes finalmente ingresen al mundo laboral tal y como lo estoy segura que lo desean. Entonces vamos a invitar a Johan a que se una aquí con nosotros. Y otra invitación que hago antes de empezar con Johan es que miren en A el ver, feed de Quedaste. Hola, Johan. hola. Qué rico tenerte aquí conmigo, qué rico tenerte, qué rico la invitación. Gracias por aceptar, es un placer enorme tenerte aquí conmigo. Gracias a ti, Adri, qué felicidad vernos y qué felicidad este espacio que están estrenando y que están generando. Estoy muy feliz de estar acá. No, muchas gracias a ti. Antesitos de que entraras estaba diciéndole a las personas que nos están acompañando que por favor miren el feed del perfil de quedaste.co aquí en Sí, Instagram. Hay publicado un casting muy bonito, muy interesante. Nos encantaría que lo miraran, que lo tuvieran en cuenta y que aplicaran. Y además que a los que no lo han hecho, que se inscriban en la plataforma de quedaste.com. Entonces ahora sí, para entrar en las preguntas con Johan. Primero ponerlos un poquito en contexto. Johan y yo tenemos la fortuna de ser graduados de la misma academia, la Academia Superior de Artes de Bogotá. Es allí donde nos conocimos y es allí en donde tuvimos la posibilidad de aprender de grandes maestros, pero digo yo, Johan, también de grandes compañeros, porque lo que tiene maravilloso la SAP es que uno comparte con gente del mundo de la plástica, de la música y de la danza. Entonces, para empezar, yo quiero que tú nos cuentes, tú de dónde vienes, quién eras tú, quién era ese muchacho cuando decide entrar a la SAP
y por qué decidió Johan Belandi entrar a la SAP a estudiar actuación. Yo justo antes de presentarme a la SAP, estaba estudiando literatura. Ajá. Y venía de un colegio de curas que tiene una formación muy, muy artística, de un colegio salesiano. Entonces allí fue donde se sembró como esa semilla del teatro en el colegio. Y claro, yo estuve en el grupo de teatro desde séptimo hasta 11 y luego que empecé a estudiar literatura seguí conectado con la gente del grupo de teatro del colegio, hasta que un día, en tercer semestre ya de literatura, vi un afiche de la SAP en la universidad como Preséntate, Artes Escénicas, y recuerdo que en el afiche salía Marcela Ruiz, como Mm, vestida como bailarina, con un sombrero, una bailarina preciosa que ahora divina. vive en Essen, en Sí. Alemania. Ajá. Y entonces, ¿qué? Y entonces yo, pues, iba con una amiga que, que también quería, que me dijo, ay, mira, a mí siempre me ha gustado la danza, una compañera de mi universidad de literatura, dijo, pero me dicen que pasar en la SAP es muy difícil. Y yo, cuando estaba más pequeñito, durante el colegio, mi papá me empezó a pagar unos cursos de actuación en la Academia Charlotte los sábados y mi maestro era Javier Gutiérrez, Uy, sí. ¿Director? no, O el el sí, director de la SAP, de la SAP, sí. el que estudiaba dirección en la SAP, Javier, Sí. y cuando él no podía ir, mandaba a su novia, que era Ela Becerra. Oh, mejor dicho, ok. Qué Entonces maravilla de ellos cuento. siempre eran así, sí, ellos siempre eran súper orgullosos de decir que eran de la SAP, que allá solo entraba, pues, mejor dicho, que era muy difícil, tal. Y entonces, pues yo le conté eso a mi amiga que estudié de literatura y nos arriesgamos a presentarnos y nos presentamos y efectivamente las pruebas eran muy difíciles, era como una semana de pruebas, Sí. como 3 días de prueba y luego si uno pasaba las pruebas físicas de canto y de actuación, lo citaban a una entrevista y luego ya, pues ya el resultado final. Y así entré a la SAP y mi amiga también entró a danza y yo entré a teatro y bueno, ahí empecé en la SAP, que como dices, sí es una gran experiencia y además es increíble poder generar tantos contactos y tanta información pues con gente que ahora pues representa sus gremios, ¿no? La música, las artes plásticas, el teatro. Entonces sí que fue muy, muy bello este paso por la SAP. De acuerdo, pero entonces voy a una pregunta que a mí me parece que es la que probablemente le puede llamar más la atención a los que nos pueden estar viendo hoy, y es, tú te gradúas de la SAP o digamos, hay otros que se pueden estar graduando de otras escuelas más informales o cursos o talleres, pero una vez que tú te gradúas de la SAP, Johan, ¿qué es la primera decisión que tomas para que ese paso entre el mundo de la educación y el mundo laboral se dé de una manera más fluida? ¿Qué es lo que hizo, crees tú, es esa decisión que tomaste que hizo que esa decisión, que ese paso fuera más tranquilo y más fluido, que a veces no es tan fácil para muchos? Pues ese tránsito entre la vida profesional y laboral yo la inicié un poquito antes, Ok. por suerte, por mucha suerte. Yo estaba en primer año con el maestro Everett Dixon, que era mi maestro de actuación, antes la SAP era por años. Ujú. Y estaba yo en el segundo semestre del primer año y llegó Wilson García a la SAP a buscar un actor para hacer un infantil en la Castellana, Ujú. para hacer Hansel y Gretel. Y Ujú. entonces yo estaba como en unas banquitas y se acercó él junto con Natalia Pérez y me dijo, oye, ¿tú eres actor? Y yo, sí, pues yo estoy estudiando acá. ¿Quieres hacer un casting? Y yo, sí, y fui a un casting al otro día, como en la sala no era el casting, y había un montón de egresados, sí, como de tu generación y como gente que estaba como en quinto año haciendo ese casting
y estaba Libardo, estaba Natalia Pérez, Johan, no me acuerdo ¿Verdad? el nombre de el Johan, apellido, sí, nuestro Johan, compañero que sí, murió, sí. él. Bueno, había como mucha gente ahí y finalmente yo quedé en ese proyecto, en el teatro, en la Castellana. Y empecé, entonces eso se estrenó cuando yo ya estaba en segundo año Pero y una pues cosa, como Johan, Wilson, una cosa, ¿por sí, qué crees que quedaste? Tú, ¿qué crees que hizo que tú fueras el escogido? yo quedé porque claro, yo notablemente era el más jovencito de todos los que estaban haciendo la prueba. Ajá, Tenía todavía ese casting ahí medio infantil, medio, pues era más fácil para mí llegar a ser porque era Hansel el del cuento, entonces era como más fácil. Y también porque el casting fue con Natalia Pérez, que es una actriz maravillosa, increíble, y sí. ella hubo mucha química en el casting. Y claro, yo estaba súper nervioso porque yo veía que en esa audición habían actores pues de último año de la SAP. Yo estaba súper nervioso y ella antes de comenzar me dijo, mira, tranquilo que te va a ir súper bien. Olvídate de los que están allá y juega conmigo. Y eso hice. Y eso hice y realmente hubo un momento en que me desconecté como del momento del casting y me comprometí fue con lo que pasaba con la otra actriz. Y ahí yo creo que pues que gané porque no quería pues demostrarle nada a Wilson ni Ni a a los nadie, productores que estaban ahí, ni a ni nadie. a nadie. Solo jugar con Natalia y divertirme. Y yo creo que ahí quedé en ese casting por eso. Y luego, pues estrenamos esa obra y Wilson era como la mano derecha de Fanny. Fanny estaba viva en ese momento. Entonces, pues esa obra tuvo mucha vida, muchísima vida. Casi toda la SAP y toda mi carrera. Y por allá en cuarto año, o no mentiras, antes, yo empecé como a dirigir también muy del azar, como a decirle a mis compañeros, oiga, ¿por qué no montamos esta obra? Y entonces cuando yo salí de la SAP, yo ya tenía como dos trabajos montados. Entonces yo salté de la SAP a presentarme a becas del Instituto Distrital de Cultura y Turismo para jóvenes, para noveles directores, y entonces ya tenía como una experiencia ahí que me permitió como que ese tránsito no fuera tan difícil, ni tan agobiante, ni tan, pues, de esperar, Angustioso, sino que sí. angustioso, porque no, porque uno sale y se queda como, ¿qué voy a hacer? Pero Johan, Eh, una cosa que yo sí. quiero preguntarte, y es un poco la línea de este ciclo de lives que queremos hacer. Obviamente no es que lo que te haya pasado sea de suerte, porque sin duda ahí contó tu talento, efectivamente que tú te diste la posibilidad de hacer lo que Natalia, tu compañera de escena, te propuso. O sea, contaron muchas cosas, pero de todas maneras se dio esta magnífica oportunidad de que fueron a la SAB en búsqueda de un actor. Si tú pensaras que, digamos, eso no hubiera ocurrido, que es el caso de la mayoría de gente que no tienen como esa maravillosa oportunidad, ¿cuánto crees que es parte de tu éxito el hecho de haber creado tu propio grupo de teatro y hacer tus propios contenidos? Johan es el creador y director del grupo La Congregación, uno de los grupos más importantes, yo creo, en este momento en Colombia, más representativos en cuanto a dramaturgia y a creación. Entonces, por eso la pregunta, ¿cuánto de tu éxito hoy en día como director y como actor se lo debes haber tomado la decisión de crear tu propio grupo de teatro y hacer tus propios contenidos? Yo creo que, yo creo que al menos el 80%. Ajá, Sí, creo que fue como una decisión muy determinante para eso que hablábamos, para no ajá. esperar a ser llamado. Yo me formé como actor, pero ya intuía que ese tránsito iba a ser muy complejo de estar todos los días en la academia de 7 a 8 de la noche, de 7 de la mañana a 8 de la noche y luego quedarse en casa. Para mí eso iba a ser mortal. Entonces, antes de egresar, pues yo empecé no a hacer la congregación como una idea grande, sino más bien como eso, como a pensar con compañeros y compañeras qué hacer, empecemos ya y a organizarnos un Ujú. poco. Y entonces yo creo que sí es definitivo eso, como no esperar, sino hacer, como
y no hacer en este sentido de desperdiciar energía en mil cosas, sino concentrarse en una que era a ese momento, por ejemplo, hacer una obra, Ujú, poderla presentar a una beca, mirar cómo se hace una beca, cómo se escribe, y a arriesgarse a presentarse. Y ujú. luego también contar con maestros y con compañeros más de otras generaciones adelante que te puedan ir conduciendo y escuchar, creo, ¿no? A veces cuando uno está en la academia, paradójicamente, uno se siente más que como estoy estudiando teatro, entonces se siente como más o más grande o más, y luego cuando sale se da cuenta que somos muchos y Mm, muchas sí. y que necesitamos es escuchar de las experiencias del otro y mirar por dónde ir armando este camino. Entonces creo que ese fue como el inicio, sí, de la congregación y de proyectos a futuro que iban a cambiar un poco también el sentido de no solo pensar en ser actor, sino también probar como escritor o como director o como gestor, ¿no? Como estar abierto a lo que vaya sugiriendo la profesión. Y entonces, digamos, tú te gradúas como actor, maestro en artes escénicas con énfasis en actuación de la SAP, pero tú tienes bueno, tres, porque tú eres dramaturgo, eres director, eres productor también de tus obras, pero vamos parte por parte. ¿Cómo, vamos a preguntarnos si es un mito o no todavía, que entrar a la televisión es cuestión de rosca, que para que uno entre a la televisión se necesita es que contactos y puede ser que sea verdad. Un poco lo que yo quiero con estos live es preguntarles a las personas que lograron dar ese salto, ¿tú cómo entraste a la televisión? ¿Cómo hiciste para dar ese paso? Pues yo estoy pensando como cuál fue la primera vez que llegué allá como a un... Ah, bueno, con Hansel y Gretel, Ajá, justamente. ajá, por medio del teatro. Justamente, sí, por medio del teatro, claro. Porque allí trabajaba Naira Castillo, que en esa época estaba muy de moda un programa El infantil, Club 10. eh, el Club 10, y ella era la gata del Club 10. Ujú. Y entonces ella invitó a sus directores y a otros directores del canal Caracol y ellos fueron a ver la obra y entonces después de la obra ella nos presentó directores y tal. Y una vez fue el director de casting y ella dijo, mira, él no ha hecho nada en televisión, ¿por qué no le das la oportunidad y tal? ¿Por qué no lo pruebas? Y efectivamente, él me dijo, pásate por mi oficina. Yo no tenía manager y creo que para esa época esa figura no se usaba mucho. No, no tan, sí, es Es, verdad. no tanto, creo que era como el año 2003 por ahí o 2004. No se usaba mucho esa figura, entonces yo me acuerdo que fui a los estudios a unos estudios que quedaban en la Macarena y hablé con Diego y les llevé mi hoja de vida, porque estaban haciendo como una novela, una serie como juvenil, como algo, no recuerdo qué era, y él me hizo un casting. Ujú. Y él me hizo un casting, él había ido el domingo anterior con su familia a ver la obra, ah, sí, tú eres Hansel, no sé qué tal, y me dijo, estudia para mañana esta escena y ven. Y yo fui, hice el casting y me empezaron como a llamar así como en pequeños capítulos, Ajá. que para mí estaba bien porque claro, el salto también es, pues genera mucho temor, ¿no? Y Sí. también hay un mito que televisión eso lo puede hacer cualquiera, que eso es facilísimo, y no, hay que vencer muchos, muchos miedos y tener mucha seguridad también y estar muy tranquilo. Y entonces él me empezó a dar como unos capítulos ahí en esa novela y en unitarios. Y luego de eso ya empezó a sonar este tema de las managers. Ah, Ya empezó, porque además en- casi todas eran mujeres. sí, eran casi todas mujeres. Bueno, y entonces, cuando ya empezaron a sonar el tema de las managers, empezaste a que te llamaran más, como un actor que está empezando, que estaba arrancando, que tenía como sus primeras oportunidades, que venía del teatro, o que venía o que no, digamos, no era un actor que había sido, que ya había tenido éxito en televisión. ¿Cómo logra un actor como tú conseguir una manager? ¿Y quién es y cuéntanos un poco de tu manager hoy en día?
Bueno, yo he tenido solo dos managers. Ujú, La primera me la presentó un amigo también de mi promoción, César Álvarez, ujú. que era la esposa del Flaco Solórzano. Y Sí. entonces él me dijo, ah, mire que el Flaco va a hacer como un taller para escoger el book de su esposa. Y él hizo efectivamente como una clase de 2 horas, nos pidió llevar un monólogo, él hizo primero una clase y luego nos dijo, a ver, veamos los monólogos, y luego por la tarde Claudia me llamó y me dijo, oye, yo quiero representarte, tal, y ahí empezó como este camino con Claudia. Ujú. Luego, luego allí pasaron varios años y digamos que, claro, yo entendía un poco, luego ahora lo entiendo un poco cómo es el movimiento con las managers, que uno a veces se queja y dice, no, esta no me está moviendo, esta no sé qué, no, lo típico. Y luego, pues pasó así el tiempo y ahí con el tiempo también yo me concentré también más en la congregación, ahora sí como un proyecto de vida también tomé esa decisión porque Sí. antes era como un espacio para un poco presentarse a becas, buscar funciones y tener un dinero allí que nos pudiera beneficiar al equipo y a mí. Pero no era como un proyecto que yo dijera es mi compañía. Y luego en esa época sí dije, bueno, sí, sí necesito como enfocarme en esto. Y yo empecé a trabajar con la congregación y un poco cuando me salían casting o eso estaba bien y no pasaba nada. Y iba, los hacía, a veces ganaba, otras veces no, y ya. Y luego, haciendo el estreno de Camargo, es que conozco a mi manager, Ah, ok. porque mi manager, que es ahora María Clara López, eh, eh, era manager de Ana María Sánchez, que actuaba en Camargo, y fue a Ujú. verla en el día del estreno, y al final del estreno me dijo, ¿tú tienes manager? Y yo, sí, sí, pero pues hace mucho no nos hablábamos tal y además María Clara pues es una manager muy importante, Tal digamos, en el vez una de las medio. más Y, importantes del país. Sí, sí, sin duda. entonces cuando ella me preguntó, ¿tienes manager? Yo, Eh, sí, pero no. Y entonces me dijo, mira, a mí me gustaría manejarte, pero no quiero meterme como en el campo si tienes Claro. un contrato o algo, respeto mucho tal, pero me gustaría manejarte. Y yo, no, mañana yo hablo con ella, tal. Y efectivamente hablé Claudia, con con Claudia. Claudia Ajá. y ella lo entendió perfecto, no habían contratos, nada, y me dijo que nada, me dio la bendición Ah, qué bien. y llamé a María Clara y empezamos con ella y pues con ella digamos que, claro, tiene como unos movimientos, unos contactos, unos sistemas de manejar a sus actores pues muy importantes y muy respetuosa, pero además muy centrada y también la relación con ella es muy aterrizada, ¿no? Como te veo en esto no te veo, aquí tal, ¿no? Como Ajá. que a veces creo que esa sinceridad también hace falta en el Necesaria. momento en que sí es necesario uno saber qué tiene y qué no tiene, sin ningún problema. Y si yo te dijera, ya hablando en este campo de la televisión, hay tantos actores, tantos colegas, compañeros, que muchos que tienen mucha experiencia, otros que están arrancando, pero pues si yo te dijera, ¿qué debe tener en cuenta un actor o una actriz en ese camino de encontrar un manager o una manager? ¿Tú qué consejo les darías? Claro, no todo el mundo puede tener todavía una manager muy reconocida, de pronto tiene que tener en cuenta otros factores para poder ser escogido por una manager, pero ¿qué crees que debe tener en cuenta un actor para ir en busca de un manager o una manager? O si te parece que de pronto no es necesario tenerla. No, yo sí creo que sí es necesario que alguien se encargue de eso, de lo cual nosotros no sabemos mucho, ¿no? Y que te maneje como en estas relaciones con directores de casting, con canales, con productoras, bueno. Yo siempre les recomiendo como tocar las puertas, como, y sobre todo si están en teatro, invitar a los Ah, managers a verlos, ajá, invitarlos. Creo que eso es como, pues eso fue lo que me pasó a mí con María Clara. ajá. Bueno, fue una casualidad, pero yo no la invité, pero luego cuando hay amigos actores, no sé, ella por ejemplo, ahora
Johan se me congeló. Ya. Ajá. Es importante eso, como cuando yo tengo estrenos y hay nuevos actores, yo siempre invito a María Clara y le digo como, mira, ahí estos dos pelados son buenísimos, quiero que los veas, tal. Y también les digo a los compañeros en sus montajes de grado o en sus grupos, ¿por qué no lo invitas? ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no? ¿Qué se pierde? Que te digan que no tienen tiempo, que no están en el país, o que ya tienen tu perfil, o que, bueno, mil cosas, pero creo que siempre hay en nosotros como un miedo o no sé por qué tenemos esa costumbre, sobre todo los bogotanos, como de no arriesgarnos o de no querer parecer intensos o no sé. Entonces creo Sí, que es allí verdad. hay Ser que más actuar atrevidos, con, ser más atrevidos en el buen sentido, ser más sí, lanzados de llamar, de buscar, de invitar, de promover y gestionar tus propias obras con la gente que puede, digamos, tener la posibilidad de darte una oportunidad de entrar. ¿Piensas que eso sin duda es un elemento esencial para que el actor logre, pues, digamos, dar como ese paso hacia el mundo profesional no sé si decir más comercial o digamos económicamente más productivo, ¿sí? total. Y además, yo no sé, hay como un mito también, como de, uy, no, es que yo no quiero vender mi arte, yo no me quiero como, no, como hay un mito ahí raro, sobre todo en los que estudiamos teatro, ¿no? De pensar que si este oficio se hace con las uñas es mucho más artístico o es mucho más profesional, y creo que eso hay que tumbarlo un poco, ¿no? Creo que pues que somos, cada uno es una marca, cada uno con su talento, con sus atributos y defectos, pues hacen parte de tu marca y tú, pues definitivamente en este sistema capitalista y además en nuestro medio del entretenimiento, pues somos eso, un sello, una marca, y creo que está bien a veces, no sé, lo que está pasando ahora en la pandemia, si alguien está vendiendo zapatos o cuadernos o almuerzos, Ujú. pues debe promocionarlo y buscar los canales efectivos para para que lo consigas. ¿Qué canal efectivo pues será? Si tienes una obra, pues invitarlo a tu Claro, obra, claro. eh, Ay, hacerte fotos, no sé, cómo buscar, si tú eres tu propia empresa, cómo poner esta empresa con lo que tengas. Y allí hay muchos factores también que generan miedo, como, uy, no, yo no soy tan guapo como la comparación, o no, es que allá solo buscan este tipo de gente o este otro tipo de gente. Y siempre como en esa mirada. Y creo que cuando te has formado y te has aguantado 5 años y has pasado por el estudio y la profundización de tu carrera, pues debes estar seguro de eso que de eres. acuerdo. Eh, Debes estar muy satisfecho de decir, uy, tomé el camino largo y ese de pronto no tengo las cualidades físicas de un modelo o de tal o X actor o actriz, pero pues yo estudié y esa puede ser mi profunda belleza, Ujú. ¿no? Entonces, sí, y de esa manera venderte. Pero Johan, una cosa de eso que estás diciendo que me parece muy importante. Primero voy a contestar una pregunta aquí porque la estás contestando y no quiero. Aquí te preguntan, pero entonces ¿se podría llegar a una producción sin necesidad de manager hoy en día o es muy fundamental? Johan acaba de decir que él piensa que realmente ayuda mucho y es muy necesario. Yo no sé si fundamental, yo pienso que nada es fundamental más que la propia gana y el propio talento, pero sí, Johan acaba de decir que realmente ayuda mucho para contestar esa pregunta. Pero sobre eso que estás diciendo, si hay una cosa que a mí me parece difícil en la televisión para los actores y las actrices es ese primer choque que uno tiene cuando entra a ser parte de la televisión, incluso con los años, así uno lleve muchos años. El tema de la imagen propia, lo que estabas diciendo me parece muy interesante y es que todos somos una marca. ¿Cómo lograste tú congraciarte con tu propia imagen? ¿Cómo lograste ese proceso de verte en pantalla y quererte y apreciarte, no criticarte, no querer ser como tal o Pascual o no querer ser más o menos lo que sea,
sino cómo fue en ese proceso de finalmente decir, yo soy esto, yo tengo esto para dar y este es mi casting y una vez que das ese paso, ya creo que las cosas finalmente pueden fluir mucho más, pero ¿cómo fue ese proceso para ti? Sí, pues las primeras veces era muy difícil, era como, uy, no, me veo tal, uy, no, que, no, como muy difícil esa, como esa aceptación, pero yo creo que tiene que ver también con un proceso personal, Exacto. ¿no? Tiene que ver con que hay sí muchos actores y actrices que no han tenido una formación, digamos, seria, entre comillas, o una formación académica, sí tienen lo otro, sí tienen Ujú. una seguridad y son súper arrolladores Sí, y uno dice, claro, esta chica está en televisión porque es que es súper arrolladora y hasta a mí me dan ganas de hablar con ella porque tiene una personalidad, porque se ríe de sus defectos, potencia sus virtudes, ¿no? Y a veces también, pues sobre todo a nosotros, tú sabes, Adri, que en la universidad a veces tuvimos maestros muy fuertes que, que palo, nos palo dieron total. mucho palo. Sí. Sí, y uno se acostumbra a ese palo y a decir, uy, no, a mí no me va bien en pieza porque en esa muestra me fue mal, o a mí no me va bien en comedia, yo soy más dramático, tal, y como unos mismos juicios sobre, ay, María Irene Toro, Sí, ahí la estoy viendo. el chip de Mora, y unos juicios sobre uno mismo y sobre lo que uno puede o no puede hacer. Claro, uno tiene que estar aterrizado, ¿no? Esto no significa que la seguridad pues, traduzca que somos todopoderosos, no. Hay lugares donde mejor me desenvuelvo y otros donde no tanto, donde debo ir con más cautela, ¿no? Entonces yo creo que en ese reconocimiento de uno mismo, de su valor, ¿no? En ese amor propio también, que suena un poquito a frase de cajón, pero es Es cierto, así. en la medida, sí es así. Yo he conocido pues actores que uno dice, Dios mío, él realmente llegó acá porque se ama demasiado, porque dice uno, sí, de verdad, y eso es una virtud bellísima. Sí, Eso me parece increíble. sí, en este medio es Eh, absolutamente esencial, porque no, además te van a dar mucho palo, no solamente el público también es difícil, o sea, el público también hay veces no tiene ningún problema en irte diciendo muchas cosas y hay que realmente estar muy bien parado para no dejarse llevar porque de pronto no te vaya tan bien porque, digamos, por un traspié o un fracaso, o también el éxito, porque manejar el éxito y la fama también es otro nivel, ¿no? Eso también implica estar uno muy parado. ¿Cuál ha sido el personaje que tú te ha llevado a ese lugar en donde tuviste que lidiar de pronto ya con un éxito que no te esperabas a nivel de fama y de público? pues yo creo que en la novela de los abogados, en La Ley del Corazón, creo que fue un proyecto muy exitoso de RCN Sí, y creo que allí, claro, yo no hacía, yo me acuerdo que Víctor Mayarino otra vez fue a ver Camargo sí. y se acabó la obra y se fue al camerino y me dijo, oye, yo quiero que tú hagas casting para un proyecto que vamos a hacer de abogados y hay un abogado que es como joven y pobre y a mí me gustaría que tú castearas para eso. Y entonces, y yo, uy, buenísimo, no sé qué tal. Entonces, claro, desde lo que yo sé que puedo dar y desde cómo me veo, yo dije, pues yo no voy a jugar a el abogado de Bosa, porque de pronto no lo doy, pero sí a un abogado muy pilo, de universidad pública, de no sé qué. Entonces yo preparé más como un nerd que otra cosa. Y luego llegamos a los casting finales con Juan Pablo Barragán y yo, ¡ah, maldito, me lo vas a quitar! Que también Y salió de la SAP y que también, claro, digamos que, tremendo actor también. y que es maravilloso y que también, bueno, entonces, y también fue muy bonito como encontrarlo ahí. Y luego Víctor me dijo, mira, lo va a hacer Juan Pablo, eh, pero yo quiero que castees para otro personaje que no es abogado, pero que me parece que podrías jugarlo, que es como el amigo gay de la protagonista. Y yo, bueno, entonces yo como que no le paré mucha cosa y luego yo no había,
como que no podía ir, yo no sé qué pasó, estaba en una gira y en esa semana se acababa pues el casting y yo estaba en gira y me llamó el director de casting y me dijo que es mañana, yo le dije yo no puedo ir porque estoy fuera, tal, también como un poco, y me Sí. dijo, Víctor dice que envíes el casting con el teléfono. Y entonces yo busqué un lugar ahí que parecía como una boutique y me inventé un monólogo, una llamada y mandé el casting, y mandé el casting y lo envié y a los 5 minutos me contestó, quedaste. Ay, qué Ya maravilla. como, así que yo, Quedaste. Y luego, pues claro, yo asumí esto y yo dije, pues yo me voy a tirar esto por el lado cómico pues me voy a divertir Claro. porque claro, y por asesoría también del director, dijo como, acá venimos con unos casos terribles, con unas escenas muy fuertes, tal, entonces cuando entren ustedes dos, necesito que esto se ponga más ligero, Ujú. que bajen, que tal. Y entonces nosotros hicimos esa primera temporada y luego salió al aire y ahí yo empecé yo dije, uy, esto pegó duro y empecé como a sentir la respuesta en la calle y en el público y aprovechar también eso para las temporadas que estaba en el teatro. Entonces creo que ahí Lo como que aprovechaste, básicamente. sí, total, ¿Y te gusta, total. Johan? ¿Te Y gusta la fama? ¿La pues, disfrutas? pues sabes que a veces no le presto mucha atención, lo que decías ahora, creo que estoy muy aterrizado del público ingrato. El público ingrato, el público hoy te ama, te adora, te mandan flores y se acaba la novela y a la semana eh, no existes. Y si tú no estás aterrizado, te va a dar durísimo, Sí, te va a dar durísimo. sí, sí, es cierto. Entonces no, yo, digamos, cuando la gente se acerca y es muy amable y comentan de la novela y de los personajes y se lo toman todo tan personal, pues yo me río, me divierto, pero sé que esto es demasiado pasajero y sé eh, que voy es para otro lado. Creo que es, el éxito y el fracaso son el mismo para mí, creo que pertenecen al mismo territorio, entonces no le presto mucha atención. Tanta atención. Pero quiero hacerte una pregunta de eso que estás diciendo, de cómo fue este proceso con Víctor y el casting y de querer un personaje y finalmente quedar en otro. ¿Ha habido algo que tú pienses que en un momento dado tuviste una oportunidad y la desaprovechaste porque, por ejemplo, tomaste una decisión equivocada, cometiste un error en un casting y perdiste una oportunidad? ¿Ha habido un momento en ese momento tuyo profesional que tú dices, uy, si yo tuviera la oportunidad de echar para atrás sobre esta situación, haría las cosas diferente? Sí, en varios que estuve a nada, es que estuve a nada y dije, uy, la cagué acá por acelerarme, por no escuchar, por una vez había un proyecto Cuéntame, bueno que yo, cuéntame uno que tú creas que hubiera hecho una diferencia si haces algo diferente, como para que también la gente que nos está viendo entienda esos momentos en donde uno, tomando una decisión equivocada, de pronto puede hacer que las cosas se vayan por un lado que no es. Cuéntame una que sea absolutamente clara para ti. una que yo dije y que además María Clara estaba ahí como, es nuestro, es nuestro, es nuestro, Sí, porque ay, hicimos como 4 casting y yo decía, ya, esto es mío, esto es mío, esto es ay, mío, ¿cuál? que era un proyecto, era para Gali Galeano, iban a hacer Ajá, esta novela sí. y entonces eh, yo envié eso fueron como 2 meses que envié un primer casting, luego fui a otro, a ¿Pero qué otro, personaje, Johan? ¿Para el protagonista? Gali, Ah, ok. sí, Wow, y yo Brian estaba así Moreno. como, Sí, sí, Brian luego quedó. sí, Y esto cogió vacaciones. sí. Entonces, el tercer casting fue en diciembre y retomaban en enero. Y todo esto yo pensando, escuchando a Gali Galeano, tomando clases de canto, haciendo un montón de cosas. Ay, Y Dios. luego cuando llegamos ya a ese casting final donde uno conoce realmente quién es el otro,
pues estaba Brian, que es súper diferente a mí, y que yo decía, no, él no Claro. se parece. Yo decía, él no se parece tanto. Porque además yo esta cosa para ver si igual, todo eso. Y estaba también, creo que Bernardo García, creo que Sí, estaba ahí. Bernardo también, sí, es verdad. Ajá. Estábamos ahí. Y luego en el casting final, yo la embarré. ¿Qué hiciste? ¿Qué La- hiciste? Cuéntame. yo, yo ya estaba como muy tranquilo porque habíamos pasado como con Humberto y luego ya era con Jorge Ali, ya era el último casting, Sí, ya era con Jorge. sí. Y entonces él me dio una indicación que fue la que no, por terco, porque me dio una indicación sobre, me dijo, trátalo un poco más fuerte. Y yo decía, pero no, yo le decía que sí. Yo, sí, 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 listo, señor, listo. Pero por dentro No. yo decía, no, la está conquistando, Ajá. y se me metió ahí un El director director. macabro, Ajá. el director que no me dejó hacer el casting como el otro director lo quería, como el Sí, verdadero director lo quería. sí, sí. Y porque yo decía, pues, es como un humor y no con romanticismo, y él me pedía romanticismo puro. Y yo metí un chascarrillo de más, y yo creo que Jorge le dijo, este man no se va a dejar dirigir. Ay, no, tenemos un poquito de problemas con la señal de, ya, aquí, Sí, chicos, tenemos, te ya, perdí un ratico, te perdí un ratico, sí, que no está, yo te escucho. yo te empecé a ver, pero ya estamos aquí. Estabas diciéndome que él te dijo sé más romántico y tú no, Sí, y tú no supiste seguir esa indicación. no, yo pensaba que como la novela iba a ser una comedia, yo dije, más bien le tiro por el chiste, por tal, y metí una morcilla de más. Ajá. Yo digo que ahí, yo dije, luego se acabó, y Jorge Ali me dijo, qué chévere, muy bien, qué alegría conocerte, tal, pero yo ahí ya sé, yo hice como, ¿Sentiste y dije, sí, la verdad yo dije, se lo ganó Bernardo. También porque, pues todos sabemos que Bernardo García es muy cómico. sí. Y yo dije, no, Bernardo va a ser cómico, pues esperen. Entonces también por esa comparación, por no pensar en la propuesta, en uno, y por no escuchar, por no escuchar. Finalmente el director es el que sabe para dónde va ese universo y tal. Y ahora, Eso. Johan, y ahora, pensando un poco también en el tiempo, porque me interesa mucho también esa faceta tuya como director, me interesa mucho esa faceta también para contarle a la gente que nos está escuchando, ¿cómo escoges tú el casting de tus obras? Eh, pues pues generalmente las obras que hago, las escribo generalmente. Ujú. Ahora estoy haciendo algo que es de un texto de un amigo, pero pienso siempre soy como muy intuitivo. Ujú. También estoy como casado con el talento de otros actores no sé, como a mí siempre me parece muy agradable pues trabajar con gente que me haga reír. Entonces Rafael y Diana Belmonte siempre están en mis opciones porque los conozco, La los pasas quiero bien, y la paso muy bien. la Entonces pasas igual bien. ellos me van a hacer reír. Y luego pienso también en gente que me pueda aportar otras cosas. Siempre en los montajes de la congregación entra uno o dos diferentes para oxigenar y para generar un proceso nuevo. Entonces ¿Haces siempre digo, casting? uy, chévere traer. No, no, he hecho casting para qué obra, para alguna obra hice casting, no me acuerdo. ¿Para qué obra? No he hecho casting. Pero no suele Para ser un lo, proceso que tú hagas. O tú por lo general te imaginas ya cuando estás escribiendo con qué actor vas a trabajar. sí, para Rojo hice casting. Para rojo, Para wow, Rojo ok. hice casting porque quería tener un actor afro. Ajá. Y entonces vi, y una actriz indígena, quería que el casting fuera como muy, 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 muy racial.
Ajá. Entonces quería como uno o dos actores afro y dos indígenas. Y entonces vi varios chicos y luego dije, no, me voy con Cristian, que acaba de hacer el libro de Hop y Ujú. que está terminando la SAP y también ya hubo como clic y ya nos entendemos. Y luego con la chica también busqué muchas chicas como de carácter, casting así indígena y que cantaran. Entonces la primera fue Juanita Delgado, y la otra era otra chica que acaba de salir de la SAP, que se llama Alejandra Preciado, también que canta y tiene un look muy indígena, muy guapa, y es muy buena actriz. Entonces, ahí hice como ese casting que fue pues muy cerradito también, como muy específico. Pero sí, yo pienso, mientras escribo, estoy pensando en ¿En qué quién puede actor? ser. A veces tengo un par de, sí, a veces tengo un par de dudas o cuando llamo a alguno, no, me salió un proyecto en tele y no puedo. Entonces ahí digo como, "Uy, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser?" Y Y, también en los backup, cuando un ok. actor no puede y necesito llamar a alguien que lo pueda reemplazar, entonces ahí también siento que me digo a mí mismo, tengo deudas con actores que he visto en otras obras o actrices, y digo, uff, me encantaría trabajar con Ah, qué ella o con él maravilla. hace rato está planillado, por ejemplo, con Edgar Durán pasó eso, como que yo decía, ah, ese actor me encanta, y un día Nelson no pudo, yo, Edgar, y Camargo. así como, sí, como de esa manera un poco. Y Johan, para ir cerrando, quiero hacer una pregunta y quiero decirles a quienes están aquí, si tienen alguna pregunta para Johan, vamos a dejar estos 10, 15, 10 minuticos últimos para preguntas, pero antes quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo fue entrar a dirigir con el Teatro Nacional? Johan está ahorita con una de las obras que tiene el Teatro Nacional Digital, que se llama Tratado de Cocina para Mujeres Tristes. La pueden ver en la plataforma del del Teatro Nacional Digital. ¿Cómo entraste tú a dirigir en el Teatro Nacional? Ya, pues digamos, una obra más de carácter comercial y no tanto como tu propia estructura de creación como con la congregación. Pues esas son oportunidades que a mí me parecen de lujo, porque claro, digamos que no tienen que ver con los temas que generalmente busco en las obras, y ni tampoco con los repartos. Exacto. Entonces, allí sí que tiene que ver un poco, o sabemos que el teatro pues busca actrices que sean muy talentosas, pero que también tengan un reconocimiento, o que sí, un reconocimiento pues muy alto a nivel de sus trabajos en la televisión y el cine. En el Ujú. caso del Tratado de Culinaria, y Carolina y Chichila, pues gozan de esas carreras, por la carrera que siempre han tenido desde niñas. Ujú. Desde niñas. Entonces, Ujú. allí también había un gusto por el escritor, por Héctor Abad. Ajá. Ujú. Yo, antes de ese proyecto de esta obra y también jugar un poco al mito ese de que a usted no le gusta el teatro. Ajá. Y él entró en el juego de una manera muy divertida y dijo, pues sí, traicionemos lo que yo dije y me encanta, y haz lo que quieras. Y ahí yo se lo propuse a Nicolás y yo le propuse a las actrices, al equipo de actrices, que estuviera Chichila, Carolina, Cuervo, y luego que también estuviera Diana del Monte y Ana María Sánchez. Otra vez, no sé, ¿soy yo solamente o te volví a perder? Sí. Yo te volví a perder, te vuelvo a perder. Yo no sé si soy solamente yo o no, yo creo que es la transmisión. Hay veces te vuelvo a perder, que me quedé en que después de que convenciste a Héctor y a Nicolás, entonces ya empezaste ¿verdad? Sí, a mí me están diciendo aquí que sí, que te detienes y no se oye, que sí se detiene y no se oye. Sí, se va. Gracias a todos porque yo dije, bueno, soy yo y estoy acá solita sin ver a Johan y sin entender.
Espérate, que estoy como un poco con la señal regu, pero voy a las preguntas, Johan. Sí, Ahora que nos has contado cómo lograste este proyecto, sí, que lo generaste tú, que me parece maravilloso esa idea que se te ocurrió que después de Héctor Abad decir que desde decía el teatro, tú hubieras ido a donde él a decirle, bueno, si odia tanto el teatro, entonces venga, hacemos en teatro esta obra suya y me parece que es una gran idea. Te preguntan acá. Vivi Tres Puntos te pregunta, ¿cómo percibes el teatro ahora, el teatro que nos está tocando? ¿Cómo te proyectas desde estas nuevas formas? Me imagino que se refiere pues a la pandemia, ¿no? A este encierro. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te ha tocado? Si te descongelaste, porque no, te veo que no estás todavía descongelado. No, no te... Contémosle a Johan todos, porfa, que no soy la única loca que no está viendo nada. Bueno, yo, mientras Johan viene, les quiero recordar a los que entraron. Ah, ok, aquí está. aquí estoy. Aquí estoy, No, te pues nos sí, la señal no pierdes, sé. se nos pierde, se nos pierdes. No, no se ve dicen que no se ve ni se oye, ni te escuchas. De pronto ubícate mejor para estos 10 últimos minuticos de preguntas, mi Johan. Mientras Johan se ubica un poco mejor, para los que no lo han hecho, entren a la plataforma de quedaste. Te congelas, es que es así, o sea, te dejo de oír, te congelas, mira, ahí Jenny Lara te dice, estás congelado. Entonces creo que te tienes es que acercar a donde tienes el módem o quedarte con tus datos y desconectarte del todo. O bueno, eso es lo que hago yo. Reitero. Entran a la plataforma de quedaste.com. Inscríbanse, hagan su perfil. Lo que queremos es crear una gran comunidad de actores y actrices y empezarnos a ayudar y empezarnos a apoyar en todo este encontrar el talento con la oportunidad. Johan se salió, ya debe volverse a unir, pero le preguntan cómo ha sido el impacto generado a partir del surgimiento de este nuevo modo de vida como consecuencia de la pandemia y el confinamiento. Me imagino yo que ya, ahí lo vamos a volver a agregar, a ver si podemos, ya le voy a transmitir tu pregunta, esperando que Johan se una, así sea los 7 minuticos, 8 minuticos que nos quedan. Listo. Entonces te Creo que sí, mejor. preguntan, sí, siento que mejor. Te hicieron dos preguntas muy similares, te hicieron dos preguntas muy similares que tienen que ver con la pandemia un poco, ¿no? ¿Cómo te miras? ¿Cómo ha sido este tiempo de creación? ¿Cómo sientes que para el teatro va a ser esta nueva forma de creación y de estar con el público? ¿Cómo ha sido para ti? Pues para mí, un poco, digamos que yo creo que el teatro es espejo de su tiempo y de su espacio, y el de ahora pues son estas condiciones. Entonces, creo que hay que aprovecharlas definitivamente a todo nivel, es decir, si estoy en casa, distanciado, eh, entonces debo aprovechar esto para profundizar, por ejemplo, en la escritura, en la dramaturgia, en la memoria de la congregación, en la participación de convocatorias, en estos Sí. espacios virtuales también, generando, por ejemplo, este material que logramos hacer con el Teatro Nacional, que fue muy positivo, con el Ujú. Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, y luego también pensando en generar una plataforma donde pueda poner las obras de la congregación, las obras que evidentemente estén bien grabadas y que tengan un contenido interesante para el público. Entonces yo creo que la crisis a la cual siempre hemos estado acostumbrados, y no solo aquí en Colombia, sino a lo largo de la historia en el teatro, pues debe aprovecharse y debemos trabajar en De pro de eso acuerdo. también Ujú. y voltear un poco, estoy triste, pues voy a escribir sobre esta tristeza macabra que tengo o al contrario me voy a presentar a esto, no sé, como aprovechar todo para que todo sea insumo de creación. Creo que
es lo Mm. que podemos hacer. Y luego de esto yo espero que hay que generar confianza en el público, hay que generar para que vuelva a la sala. Si tenemos que empezar de cero, lo haremos y siempre lo haremos con creatividad, que eso es muy bonito y caracteriza mucho pues a la gente del teatro en nuestro país, ¿no? Como la creatividad, las ganas de convocar, de hacer, y creo que eso se va a manifestar muy bien cuando volvamos a esta nueva normalidad. Creo De acuerdo. que le espera a los espectadores un gran teatro construido en esta pandemia. Pues quedan 5 minutos y en estos 5 minutos yo quiero proponerle algo a Johan que realmente sería muy importante para mí y para la plataforma. De esa plataforma, detrás de esa plataforma de quedaste.com, aparte de los diseñadores del programa y de nuestros socios que nos acompañan desde la parte comercial, hay 3 actores que son Rodrigo Candamil, que me imagino que la mayoría de ustedes conocen, Catalina Rodríguez, que es una coach de actores, y yo, estamos detrás de esa plataforma. Estamos buscando cualificar esa plataforma y yo quiero pedirle a Johan si es posible que entres a la plataforma de quedaste.com cuando quieras, cuando puedas, y en el transcurso de los siguientes días me cuentes de 2 perfiles que te hayan impactado enormemente. Dos perfiles por lo que tú quieras, porque la foto te gustó, porque por alguna razón sentiste que te llamaba la atención verlos. Me los escribas por chat y yo los voy a publicar en las redes de Instagram como perfiles destacados de esta semana, porque queremos que la gente entienda qué es lo que un director, que también es actor, ve y que le impacta cuando entra a una plataforma a buscar talento. Queremos que la gente tenga como pistas para saber por qué esta mujer o este actor llamó la atención de Johan, qué es lo que tiene, venga a ver, yo lo busco para poder cualificar mi propio perfil. Te lo agradecería mucho si lo haces, que nos acompañen a seguirnos en nuestras redes en Instagram de quedaste.co, también que sigan a Johan, que es un maravilloso actor, maravilloso director y dramaturgo, y a su grupo de teatro La Congregación y a sus actores, síganlos también en redes. Y en esta semana estaremos publicando esos dos perfiles que Johan sienta que se destacan en quedaste.com. Entonces, me faltaría mucho tiempo para hablar contigo, Johan. Te admiro mucho, te quiero mucho, estoy muy orgullosa de que tengamos la misma alma mater y tantos profesores en común, incluyendo a Sandro, que creo que le tenemos un cariño enorme en los dos. Así que, por favor, despídete de la gente que nos acompañó y yo te mando un enorme beso. Te quedan 1 minutico y medio para cerrar este live tan maravilloso. Gracias, Adri, por la invitación también. Te admiro mucho por todo lo que haces, por la mujer que eres. Me dio mucha alegría que estuvieras ahí en el Teatro Nacional y que fueras esta nueva cara. Me encanta eso. También a Rodrigo, Muchas muchas gracias. gracias. Y gracias, yo creo que el gremio les debe agradecer también por esta plataforma, esta idea maravillosa de quedaste.co, porque sí que lo necesitamos. Siempre que salimos de la universidad decimos qué hago, qué hago, y creo que este es el espacio Ujú, perfecto para que ujú. se inscriban, así estén estudiando de una vez, empezar. Nunca es temprano para empezar. Nunca es Entonces, temprano. Tú lo demostraste con lo que sí, nos contaste. Nunca es temprano para empezar. total. Entonces desde ya monten sus fotos, sus perfiles, lo que hacen. Estoy muy feliz, gracias también a la gente que se conectó. Creo que tenemos un gremio que día a día se hace más solidario, se hace más generoso, que ya no existen como estos Ay, codazos, sí. sino que al contrario, estamos generando unos espacios muy importantes y hay que aprovecharlos, y hay que aprovechar también este espíritu que se ha regenerado de unos años para acá, y que nos hace mucho más unidos, mucho Sí. más, suena un poco cristiano, pero sí un poco más hermanos y hermanas. Entonces creo que nada, Adri, te felicito en nombre de todos.
por este espacio y No. sé que les va a ir muy bien y eso nos va a beneficiar a todos y a Y es muchos. gratis, por ahora es gratis, después va a haber una inscripción premium, por ahora es gratis y en 8 días nos vemos con Rafael Sea, Rafa Sea, así que no se lo Mi pierdan. actor favorito.